En esta mañana vamos a seguir con nuestro sermón estudio, sobre el Señor, que el Señor está cerca, su venida está cerca. Y hay que entender esto porque realmente muchos toman esto como una fábula, como un cuento de hadas, como algo que no va a ocurrir. Sin embargo, la Biblia nos advierte en todo sentido lo que está ocurriendo. Lamentablemente el hombre se da cuenta cuando ya está en el problema, no antes. Porque quizás no tenga la facultad de poder discernir lo que va a pasar en el futuro. Pero de hecho que el Señor viene pronto. Y todo nos habla precisamente, no solamente de la promesa que Él hizo, sino del tiempo en el cual, ¿no es cierto?, nos marca ese periodo en que la iglesia va a estar a punto de ser arrebatada. Muy bien. San Juan capítulo 14, versículo 3 y Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, que nos dice lo siguiente: si me fuera y preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Apocalipsis 3, 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Hay una cosa que tenemos que llevar en cuenta. Cuando Él dice yo vengo pronto, no está hablando precisamente del tiempo en el cual la iglesia tenía que desarrollarse. Porque realmente, si nosotros vemos y escudriñamos la palabra de Dios en Mateo 24, en Lucas capítulo 21, nos vamos a dar cuenta de que hay un tiempo específico en el cual en aquel entonces no estaba sucediendo, que era precisamente que la iglesia iba a caer en apostasía. De hecho, que está hablando de estos tiempos, no está hablando de otra cosa. Jesús hizo una promesa a sus discípulos y sus seguidores. Él vendría antes de los juicios apocalípticos, antes de que Dios derrame su juicio. Por eso es que yo no creo, y me fundamento en la Biblia, no me fundamento en ideologías humanas, no creo, ¿no es cierto?, que los juicios de Dios estén empezando ahora por muchas razones que son obvias. Primeramente, yo no creo que Dios esté jugando, ¿no es cierto?, porque para Él sería un juego todo lo que está pasando. Cuando vengan los juicios apocalípticos van a ser unas cosas serias, pero serias de verdad. Y vamos a estar viendo, ¿no es cierto?, este acontecimiento se llama arrebatamiento de la iglesia. Arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque va a ser un abrir y cerrar de ojos. En griego es arpazo, quitado del medio. Y el Espíritu Santo juntamente con la iglesia. Solamente el Espíritu Santo va a quedar en los 144.000. Pero esa es otra historia. Para otro capítulo, otro sermón. Muy bien. Estamos viviendo un tiempo difícil. La Biblia habla de un periodo llamado Gran Tribulación. En Mateo capítulo 24, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni lo habrá. O sea, va a ser algo notorio. Por eso les dije, no, tengan cuidado. Esto que está aconteciendo no son juicios de Dios, no porque Dios se haya enojado, todavía no derramó su juicio. Va a haber una gran tribulación, la cual nunca ha habido ni la va a haber. Va a ser algo tremendo. Entonces, todavía falta un cumplimiento profético. El cumplimiento de la promesa de Jesús de arrebatar a su iglesia. Y ya les dije, no está la hora ni el día exacto en la Biblia, por supuesto que no, pero sí hay periodo de tiempo en el cual nosotros tenemos que estar alerta. El Señor puede venir hoy, puede venir al mediodía, puede venir en cualquier momento, porque ya se cumplió todo. Quiero que vayan entendiendo eso. Esta época en la que estamos viviendo es una pretribulación. Se llama pretribulación. Los que estudiamos teología sabemos eso precisamente.
una pretribulación. Una pretribulación es algo que va a suceder antes de la tribulación, como si fuera una especie de introducción. También se conoce como la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. También se conoce como señales antes del fin. Mateo capítulo 24. El otro era Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Mateo 24, 9 al 14. Esta advertencia va para todos los hombres. Va dirigida para los que son musulmanes, para los que son testigos de Jehová, para todo el mundo. Dios no quiere que se pierda nadie, pero tampoco quiere que hagan su propia voluntad. El camino correcto es aquel, ¿no es cierto?, que nos identifica como cristianos, porque estamos viviendo la palabra de Dios, porque estamos viviendo por la fe. Y muchas religiones predican a Cristo equivocadamente. No quiero dar una enseñanza de sectas y herejía, pero quiero que entiendan, ¿no es cierto?, que aún Dios se preocupa por aquellos que están predicando un evangelio de carretilla, un evangelio fácil. Porque Cristo murió por todos, aún por la persona más abominable, como por ejemplo Hitler. 6.000 judíos, 6 millones de judíos murieron. Qué tremendo. Un genocidio tremendo. Aparte, no hablemos de los rusos en la época de la Segunda Guerra Mundial, porque oscilan entre 4 y 5 millones. Y otras personas también. Entonces, aún de esa persona, Jesús murió. Y si Hitler se hubiera arrepentido, y de verdad se hubiera arrepentido, yo te aseguro que también hubiera sido salvo. Porque acá no es por las obras que vos hagas en el inicio. No es eso. Sino es tomar al Señor, como bien dije, Señor, Salvador y Rey de tu vida. Y en estas 3 facetas, el Señor quiere gobernarnos. Quiero que dejemos aquellas cosas en nuestros corazones que ocupan el lugar que tiene que ocupar Él, para que Él, a través del Espíritu Santo, desarrolle en nosotros una nueva naturaleza, con una mente nueva, renovada, que pueda ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. De eso se trata. Claro que después de aceptar a Cristo, tenemos que cuidar nuestra salvación. Claro que después de aceptar a Cristo, tenemos que aprender a caminar por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Claro que después de aceptar a Cristo, tenemos que tener una vida de santificación, y esto no quiere decir santulonería, sino de temor de Dios. Entonces esto va dirigido para todos los hombres, sea quien sea, aún los cristianos evangélicos que se creen tan sabios, dueños de la verdad. Por eso no creo en la religión, lo hago público. No la creo, yo soy cristiano, pero no soy de ninguna denominación. Tengo una denominación para justificar, ¿no es cierto?, lo que estoy haciendo acá. Trabajar con una personería jurídica. Pero en lo personal, soy cristiano. No soy otra cosa. ¿Entendió eso? Entonces va dirigido para todos los hombres. No importa las etnias religiosas, políticas, nacionales, raza, color, no interesa. Para todos los hombres. Hoy en pleno siglo XX vemos a un hombre desprovisto
de lo que realmente anhela, quiere, desea. Vemos a un hombre sufriente, lleno de penurias por lo que está viviendo. Gente que se muere de hambre, gente que perdió su hogar, su casa por inundación, terremoto, lo que sea. Gente que perdió a seres queridos. Escuche, vemos a un hombre arruinado en todas las facetas. Lo vemos así. Y aún lo que parece que están bien, están vacíos por dentro. Y ese vacío tratan de llenarlo de alguna manera, pero no pueden con su capacidad porque creen que Dios se puede usar como un celular. Jesús habla, ¿no es cierto?, de la influencia satánica, de la influencia en la que está ejerciendo hoy en día Satanás en el hombre. No porque tiene poder, porque no lo tiene, pero los que están fuera del señorío de Jesús, sí son dominados por este poder satánico. Mire lo que dice. Es un pasaje conocido, pero que muchas veces lo leemos hasta de memoria, lo conocemos. Y por haberse multiplicado el mal, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo se multiplica el mal? ¿De dónde salen las guerras, los pensamientos? Si no es del mundo espiritual. Santiago había dicho, ¿de dónde salen las guerras? Y no es del corazón del hombre. Por haberse multiplicado el mal, está hablando de la influencia satánica. No se olviden de que Mateo 24 está hablando de un tiempo en el cual la iglesia va a retroceder. Está hablando de un tiempo de apostasía. Este es el tiempo. Y por haberse multiplicado el mal, el amor de muchos se enfriarán. Está hablando de esa apostasía. El amor que antes teníamos hacia la misma obra de Jesucristo, hacia la misma iglesia, hacia el mismo hermano, ¿no es cierto? Esa comunión que teníamos, ahora no la tenemos más. Parece como que no nos importa estudiar la palabra de Dios. No nos importa congregarnos, tener comunión. ¿Qué clase de cristianos? Yo les digo, la iglesia primitiva tenían todas las cosas en común porque permanecían juntos, en armonía. Y el Espíritu Santo se movía de una manera tremenda. ¿Y vos querés experimentar eso? Si venís una vez cada tanto. O si venís cuando se te antoja. No es así. No funciona esto así. Nunca funcionó. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita comunión. Unión, koinonía. El griego, koinonía. Tener las cosas en común. Ser socios participativos de un interés fundamentado. Eso es lo que significa. ¿Por qué necesito congregarme? Hebreos 10:25. Dije, no, dejándose en congregar porque uno tiene como costumbre. ¿Por qué? Por costumbre. Porque siempre quisiste creer en Dios a tu manera. Porque nadie pudo pastorearte. Porque nadie pudo decirte la verdad. Porque cuando te la dicen te ofendés, te pichás. ¿Sabes qué? Eso no es así. Por haberse multiplicado el mal, el amor de muchos se enfriará. Si uno le permite a Satanás, el diablo, va a enfriar ese amor. Lo va a hacer. Iglesia, despierte. Versículo 13. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Cuándo? El que persevera hasta el fin. No me diga que la salvación no se pierde si uno empieza a ver estos versículos bíblicos. Mas el que persevere hasta el fin, perseverar, habla de la fe, de estar en la fe, de estar en el campo espiritual, de ponerse en el centro mismo de la voluntad de Dios, de tener a Dios como la cobertura que necesitamos para avanzar en este mundo que se está viniendo a pique. Al diablo le está quedando poco tiempo. Cuando llegue el tiempo, la gracia de Dios se va a terminar. Esta gracia, la misericordia de Dios, que fue establecida desde el momento que Jesús muere en la cruz y resucita.
¿Y por qué tiene que morir en la cruz? ¿Y por qué tiene que resucitar? Porque no muere y se va directamente al cielo y ya está, y de ahí gobierna todo. No, porque todavía no terminó la obra del Señor. Tiene que culminar. En Apocalipsis 1:18, el que vino y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Culmina la obra cuando derroca a Satanás en la cruz y le pide por derecho, porque él se adjudicó todos los derechos en la cruz, las llaves significa que ahora esta no pertenece más, esta no es tu casa, ahora es mi casa. Y yo tengo las llaves de mi casa, ahora no es más tu casa, le dijo a Satanás. Eso es lo que le dijo, bíblicamente hablando. Es tremendo. Entonces, en esta gracia Dios le está dando la oportunidad al hombre para que se ponga a cuentas con Dios. Mira lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que entre Dios y el hombre, ¿no es cierto?, tuvo que haber un mediador. En ese mediador, el que está mediando la paz, la ausencia de conflicto. Porque el hombre había destituido, se lo había destituido al hombre de la gracia de Dios. Ya no sos más mi hijo, le dijo Dios al hombre. Ya no sos más mi hijo, porque la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios, ese amor que nos tuvo, pese a que legalmente ya no éramos más sus hijos, pero la gracia de Dios es por medio de Jesucristo. Entonces, un mediador en el cual ahora ya no somos hijos naturales, sino hijos adoptivos. ¿Entendió eso? Lea la carta a los Gálatas, por favor. Y sigue diciendo el versículo 2. ¿Por qué también tenemos entrada por la fe? Escuche, por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tremendo. Ahora bien, ¿cómo sabemos que la gracia de Dios se va a terminar? Cuando vemos a través de la Biblia que los tiempos proféticos se cumplieron. O sea, tiempos proféticos dentro del periodo de la gracia, porque va a haber otros tiempos proféticos, pero fuera del periodo de la gracia, y otros tiempos proféticos antes del periodo de la gracia, que es en el Antiguo Testamento. No mezcle, porque entonces estaría errando. Hoy Satanás utiliza todo medio conocido para engañar al hombre, porque es de la única manera que puede gobernar al hombre y puede tener derecho sobre él si uno le da derecho legal. ¿Cuándo le da derecho legal? El mundo ya estaba perdido y el hombre junto con él, ¿no es cierto? Cuando no tenemos al Señor como Señor, obviamente le estamos dando derecho legal al enemigo y es obvio que el enemigo va a aprovechar esa oportunidad. Muy bien. Entonces, hoy Satanás utiliza todo medio para engañar a los hombres. La idea es crear confusión a través de todo tipo de información o enseñanza, con el propósito de llevar al infierno el mayor número de personas. Y la iglesia de Jesucristo tiene que tener el mismo propósito, con el motivo fundamental de llevar a muchos, pero al cielo. Amén. Cosa que obviamente no le damos importancia. Inclusive hay cristianos que todavía dudan. ¿Será que me voy a ir al cielo si muero? Y hay cristianos que ay, ninguno descendió del cielo para decir que hay un cielo. Y utiliza un montón de cosas, ¿no es cierto?, que no son de Dios para conocer si hay un cielo o no. Y vos agarrás y abrís, ¿no es cierto?, internet y sale. No existe la muerte.
Yo fui al cielo. Escuche. La vida post salvación. Es una vida que es creada en la mente, que cuando la muerte se aproxima al ser humano, ella se enfoca en lo que el ser humano cree y por algunos segundos, minutos, crea un mundo ficticio en la mente antes de dejar este mundo. Eso no es fe. Y hay muchas teorías que, si vamos al caso, vamos a estar hasta pasando el mediodía, pero quiero que entiendan lo equivocado que están. Sí hay certeza, sí hay seguridad, porque la fe que produce el Espíritu Santo me da seguridad. Dice la Biblia, en Romanos capítulo 8, versículo 16, que el mismo Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, un versículo conocido, pero vamos a estar desmenuzándolo un poquito. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandeciera la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Escuche bien, ¿cómo podés cegar el entendimiento de una persona? Estamos hablando de entendimiento, estamos hablando precisamente de aquella facultad que nosotros tenemos en forma innata de poder comprender y entender las cosas, sino a través de la información y las falsas enseñanzas que se da. Alguien me dijo por ahí, bueno, pero la iglesia está nombrando mal el nombre de Dios. ¿Qué nombre? ¿Cuál de ellos? Porque tiene 21 nombres. ¿Cuál es lo que estamos nombrando mal? ¿Y qué importa? ¿Importa eso? Es por la información que recibimos. Y lleva a la confusión. Ah, entonces quiere decir que es una iglesia falsa. Mire, no hay iglesia perfecta, pero hay iglesia temerosa de Dios, eso sí. Hoy día se avisa por todos los medios de comunicación que el Señor viene pronto. Como sea, ya hay personas que aprovechan la oportunidad de leer la Biblia porque ve que de repente está la posibilidad de ganar plata a través de YouTube. Y puede tener mucho, va sumando, ¿no es cierto? Pero eso no importa. Mal o bien, como decía Pablo, se está predicando el Evangelio. Lo que no saben es que el Evangelio es una espada de doble filo, corta para bendición o para maldición. O te vas para arriba o te vas para abajo, decidí vos. Y eso es antes del arrebatamiento de la iglesia. Pero todavía el Señor no derramó sus juicios. Lo que está ocurriendo hoy en día, no es producto, de la casualidad. Empezamos con una pandemia, seguimos como rumores de guerra, que van a estallar las bombas nucleares, que China se asoció con Rusia, que Rusia está hostigando a Norteamérica y que están preparando para, como sea, la Biblia dice, rumores de guerra y rumores de guerra. Hubo guerra, hay rumores de guerra. Ya sea la primera, la segunda guerra mundial, que fueron notorias en el mundo porque fueron mundiales, y obviamente hoy en día con mucho más temor porque hay, ¿no es cierto?, armamentos mucho más pesados. ¿Se entiende eso? Entonces, y con un quiebre en la economía mundial. Hoy en día estamos viviendo todo eso. Todo está establecido para un nuevo orden mundial. Esto está preparado para eso.
¿Ok? Muy bien, vayamos acá. Al sello, ¿no es cierto? El gran sello de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué dice el lema? Novus Ordo Seclorum, que traducido es el nuevo orden de los siglos. Y aparece en el gran sello y también aparece en el dorso de los billetes de dólar estadounidense. Quiere decir que esto se estaba preparando hace mucho tiempo. Muchos quisieron usurpar el lugar que le corresponde al anticristo, porque el anticristo es lo que va a proclamar esto. Ya están proclamando, pero establecer un nuevo orden mundial todavía no se establece. Pero va progresivamente, vamos apuntando hacia eso. Y los gobiernos, que están todos arreglados, por más que votes, no va a salir el que vos querés. Va a salir lo que la élite de allá arriba quiere. Y no estoy hablando de Dios. Quiero explicar brevemente lo que es el nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial exige una ética universal. ¿Qué hay de malo en eso? Ninguna cosa, por supuesto que no. Y vamos a estar hablando. Una nueva educación. Hay algunas cosas que están turbias por ahí. Un mundo de paz. El desarrollo económico de los pueblos. La justicia cultural, global. El diálogo de civilizaciones. De una democracia o de una democratización de la sociedad. Una educación que tenga como base el humanismo de carácter universal. El nuevo orden mundial se proyecta con una agenda política basada en el humanismo y en el socialismo. Atiéndame y agarren esos dos puntos. Humanismo y socialismo. Que empezará, obviamente, en cualquier tiempo, en cualquier momento, perdón. Europa a través del Consejo de la ONU. La Organización de las Naciones Unidas y la OMS. Perfecto. Organización Mundial de la Salud. Son las organizaciones que quienes encabezan son con las doctrinas del socialismo y el humanismo. La mezcla perfecta para un gobierno mundial, socialista y humanista. Este gobierno no va a ser dictatorial, pero empezará con un espíritu controlador, encabezado por supuesto por el anticristo, que tiene varios nombres en la Biblia: el cuerno pequeño, el inicuo. Bueno, los judíos y los árabes lo van a tener como el Mesías, como aquel que viene a traer una solución socioeconómica al mundo. No están fuera de la verdad, están dentro de la verdad, pero las intenciones son otras. Escuche, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía
Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es ocasión de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La primera parte nos habla, ¿no es cierto?, del anticristo, el hombre de pecado. También nos habla de que va a ser el Mesías. Acá se llamará el Mesías, aquel que tiene derecho del trono de David. Y se va a colocar en el templo que todavía no está construido, está la mezquita de Omar. En ese tiempo se va a sentar ahí. Cuando se construya va a haber paz en Medio Oriente. Todos los Emiratos Árabes van a estar unidos con Jerusalén. Aún los otomanos van a estar con Israel y lo van a tornar como el Mesías. Se va a sentar en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muy bien. Un nuevo orden mundial en pos de la ayuda nacional. ¿Qué hay de malo en eso? La propuesta obviamente es tentadora, ya que tiene como agenda, ¿no es cierto?, un control progresivo de la familia. Eso es lo que va a ocasionar que ya cada día que va pasando tengas menos derecho y el gobierno tenga más derecho sobre tu vida y sobre tu familia. Que tu familia, vos, en todos los ámbitos, ya sea en el laboral, en lo económico, en la casa, el gobierno tenga derecho sobre vos. Esto no es democracia. El nuevo orden mundial, entonces, va a operar en las siguientes plataformas. Y díganme, vaya empezando, por favor. Primero vamos a estar leyendo. De segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Dice, el inicuo, cuyo advenimiento, cuyo permiso, cuyo poder, significa, es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Después, si usted en su casa quiere seguir leyendo, dice que y a esto le dio un poder engañoso para que crean en la mentira a fin de ser condenados los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso es lo que dice. Entonces, acá tenemos la manifestación, después de un tiempo, después de 3 años y medio, de paz y seguridad, Él va a demostrar lo que verdaderamente es y las intenciones que tiene. Pero vayamos a lo nuestro. El nuevo orden mundial operará a través de las siguientes plataformas. Primero, nuevo sistema educativo. Ya, aunque no te guste y diga, no, nosotros no nos vamos a ajustar al nuevo sistema educativo. No te hagas problema, igual va a haber, quédate tranquilo, porque ya está establecido. Le guste o no le guste a la gente, ya está establecido. ¿Por qué no mandás vos? Están dilatando precisamente para que vos creas que tenés autoridad cuando no la tenés. Nueva ideología, nuevos conceptos humanistas y moralistas para ellos. Somos todos iguales, podemos elegir el sexo que queramos, está todo bien. Segundo, tecnología de punta. Para esto tenemos un montón. Tercero, medios masivos de comunicación al alcance de todo el mundo. Todos van a tener acceso a internet y va a ser gratis. Ok. Cuarto, sistema financiero mundial. Una sola moneda, un solo valor. Y no va a haber dinero, billete,
sino que va a ser transferencia de fondos. Muy bien. Quinto, la influencia ocultista a través del arte, entretenimiento y el folclore de cada pueblo. Y dígame si no está empezando hoy en día este control ya está operando en todo el mundo, prácticamente. En los países europeos. Un ejemplo, claro, es que el hombre ya no va a utilizar más celular, ni GPS, sino que el ser humano va a aportar un chip que va a servir para hacer transferencia de fondos, para saber dónde estás trabajando, dónde estás viviendo, qué es lo que comes, qué es lo que no comes. Todo. Vayamos a un video. Escuchen bien. La idea de colocar microchips bajo la piel ya no se limita a las películas de ciencia ficción de Hollywood. Desde Argentina hasta Alemania, miles de personas se están implantando voluntariamente microchips en sus cuerpos. Así como lo oye. Es por eso que nos vamos de viaje por el mundo para conocer los más curiosos implantes de microchips que ya se están utilizando hoy en día. Mire. El programador ruso Vladislav Zaitsev ofrece implantes de microchips desde su pequeño apartamento. Un cliente, por ejemplo, le pagó el equivalente a $32 por obtener un chip que le permite acceder a su oficina con un simple movimiento de brazo. Zaitsev, quien abandonó la escuela de medicina, ya había implantado chips en más de 50 personas para 2020. Pero su caso no es único. De hecho, en países como Reino Unido, Francia y México se han organizado las llamadas fiestas de implantes, que reúnen a aquellos que se arriesgan a modificar sus cuerpos con experimentos caseros. Y en 2015, en una feria tecnológica de Alemania, se le implantó un microchip a un voluntario en plena rueda de prensa. Desde entonces, el laboratorio que hizo la demostración ha realizado más de 500 operaciones a personas que buscan guardar bajo su piel información relacionada a membresías o contraseñas de seguridad. En Argentina, desde 2016, el Club Atlético Tigre ofrece un chip subcutáneo conocido como Ticket Pasión. El sistema permite a estos fanáticos VIP ingresar al estadio de su equipo sin necesidad de un boleto o identificación. Por su parte, la empresa sueca Disruptive Subdermals ha visto en los microchips una herramienta para navegar la pandemia de la COVID-19. Así, han creado un pasaporte sanitario que garantiza al usuario acceso a su tarjeta de vacunación en todo momento. Creo que forma parte de mi integridad llevar un chip y tener ahí conmigo mis informaciones personales. De hecho, siento que tengo un mayor control al tenerlo en mi propia mano. Durante años, los propios empleados de esta compañía han estado usando microchips bajo la piel que les permiten operar impresoras, hacer compras y hasta entrar a gimnasios sin necesidad de llaves. Estamos en los tiempos en los que se está progresivamente estableciendo el nuevo orden mundial. Y todavía esto no es nada, esto pasó de moda. Se están haciendo unos chips que se van a implantar precisamente en la frente o en la nuca, que va a agarrar todo el sistema nervioso e inclusive va a servir como una computadora. Vos vas a ser una computadora viviente. Vas a estar viendo quién te llama como un holograma y todavía no está a la venta eso, pero ya está creado. Entonces, mis queridos, estamos viviendo en los últimos tiempos finales la última etapa de la gracia de Dios. Cuidemos nuestra salvación.
porque el Señor viene pronto. No va a ser cosa que te quedes. Después voy a estar hablando sobre ese tema. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y hacía que todo pequeño, grande, rico, pobre, libre, esclavo, acá no hay etnia ni política, ni social, ni nada, ¿no es cierto?, ni religiosa, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. O sea, el tema del 666 no es malo, es bueno. El tema es quién, ¿no es cierto?, va a estar implementando ese sistema. Y obviamente no va a ser nadie bueno. Versículo 17. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Por qué tiene que haber un quiebre en la economía mundial? ¿Por qué tiene que haber tantos desastres en el mundo? Es fácil, porque se tiene que modificar todo y para esto necesita un orden mundial, un gobierno universal. Es más evidente la veracidad de la Biblia hoy en día. Todo lo que está ocurriendo ya fue escrito. Jesús viene pronto. El Señor viene pronto. Tenemos que estar preparados. Voy a estar hablando de eso. ¿Quién se va a ir? ¿Quién se va a quedar? Nosotros los pastores hoy en día tenemos que preparar a la iglesia de este acontecimiento. Tenemos esa obligación. Hay muchos pastores que están con el mismo espíritu que tengo yo y que lo están haciendo con sus iglesias. Pero hay otros que ni ahí están. Se arreglarán con Dios. Solo basta mirar alrededor y darse cuenta de las señales de su pronta venida. Lea la Biblia y se va a dar cuenta en qué época está viviendo. ¿Y cuánto falta para que el Señor venga? Claro que si Él hubiera dicho, mirá que yo voy a venir el jueves, o mejor dicho, el lunes a las 9 de la mañana, espérame en la puerta, porque yo voy a venir, entonces voy a farrear el sábado y el domingo, y con una butifarra voy a estar esperándolo en la puerta al Señor. Por ese motivo no te está diciendo la hora exacta que va a venir, pero Él ha dejado señales para que vos cuides tu vida espiritual. Amén. Por último, Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pablo estaba hablando en forma profética, ¿eh? No estaba hablando por lo que estaba sucediendo la persecución que había en Roma. No. Aunque ellos esperaban al Señor Jesucristo ya como si fuera que va a venir, pero después Pablo le escribe, entendiendo mejor, con más profundidad, el tema a Timoteo y le dice, no, pero primero tiene que venir la apostasía. Es tiempo de levantarnos de este sueño. Es tiempo de dejar de jugar. Es tiempo de tomar una decisión. Y no te quedes a la mitad. La Biblia dice, porque no eres frío ni caliente, eres tibio, por tanto te vomitaré de mi boca. Utiliza, ¿no es cierto?, una tipología, una metáfora, porque en aquel entonces, ¿no es cierto?, la iglesia de la Odisea había unas tuberías de caño que venía desde allá, desde una vertiente hasta el pueblo, pero en lo que venía se iba entibiando el agua, salía fresca y se iba entibiando. Y no sé si vos tomaste agua tibia, no es rico. Posiblemente tomes agua caliente o fría, pero tibia. Entonces utiliza eso. La vida espiritual no tiene que ser, es radical. O elegí seguir a Cristo o elegí seguir al mundo. Pero no hay un término medio, no existe.
En el año 800 se inventó este tema, ¿no es cierto?, de el mundo intermedio, el limbo. Pero esas son todas cosas ficticias, enseñanza de hombre que no tiene fundamento bíblico. No existe. Porque si no, si fuera así, ¿para qué murió Cristo?